de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, porque la verdad, aquí es donde nosotros podemos encontrar el mayor número de oportunidades, ¿sí? O sea, la parte legal, así como está cambiando la industria de alimentos con el etiquetado, ¿sí? Con la parte de que pues somos de los países latinoamericanos con más productos de alto contenido calórico en el mercado. Sí, o sea, comparado con los países latinoamericanos, Argentina, Chile, Brasil, que son de las principales economías de Centro y Sudamérica, ahí, por ejemplo, somos de los que más productos calóricos tenemos disponibles en el mercado. Entonces, eso va a ir cambiando. O sea, simplemente, por ejemplo, hace tiempo también se empezó a publicar en redes los parámetros de obesidad para los asiáticos. Sí, ahí, por ejemplo, no sé si lo vieron ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención. Sí, aquí, por ejemplo, la relación de la obesidad va con tu altura, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, más o menos el parámetro es que si mides 1,50, debes de pesar 50 kilos. En Asia, si mides 1,50, tu peso debe de ser entre 30 y 35 kilos. Sí, y eso está definido por el gobierno, ni siquiera por la parte de salud de médicos particulares, sino que el gobierno lo tiene definido. Entonces ya nos da una idea, pues, ¿sí? Que así, pues como también ciertos criterios de calidad globales modifican los estándares de calidad de cada uno de los países en la cuestión de productos, así lo vamos también a ver en lo que es la parte, pues, del estilo de vida, ¿no? Así como adoptamos formas de vestimenta, sí, también vamos a ir adoptando, pues, prácticas, ¿sí? Entonces, pues, más o menos nos da una idea que si nosotros conocemos esto, pues, vamos a estar adelante, ¿no? Vamos a hacer propuestas nuevas, ¿sí? Que aquí en México, pues, apenas están, o no están surgiendo o no han surgido, ¿sí? Bueno, entonces, ya que tenemos esa información que investigamos, consultamos, citamos, entonces ya vamos a utilizar la herramienta de las 5 fuerzas de aporte. Entonces, ya habíamos dicho ahí, los proveedores son las universidades, los clientes, ¿quiénes son? Las empresas. Los empleadores. Los empleadores son las empresas, ¿sí? Nuevos entrantes, ¿quiénes son? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de ingenieros en biotecnología. Sustitutos. Son los sustitutos. Los egresados de nuestra misma carrera. No, los sustitutos son los egresados de carreras afines. Ok. ¿Sí? Aquellos que también pueden proveer de las mismas habilidades que ustedes. ¿Qué decías, Ayrán? Ingeniero en alimentos, ingeniero en química de alimentos, QFB, así es. Y la competencia, ahí sí. ¿Quién es su competencia? Nuestros similares. Todos los egresados de la carrera de ingeniería en biotecnología. Ahí en competencia no entrarían, por ejemplo, que el químico en alimentos, mis, así. O eso entra en sustitutos. Sustitutos. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces eso ya los habíamos descrito.
Sí, ahí, por ejemplo, pues sí es importante indicar una localidad. Sí, por ejemplo, acá en la parte de la introducción, ustedes mencionaron como campo laboral la zona, ya están contemplando noroeste, que es Monterrey, Saltillo, Coahuila, Durango. Sí, entonces eso les va a servir pues para definir los parámetros de universidades en esa región. Sí, las empresas de esa región, aquellos nuevos entrantes, por ejemplo, pues las personas de esta región y así como los egresados de carreras afines, ¿no? Entonces sí es importante que en la introducción mencionen si están viendo el panorama nacional o el panorama regional y lo pueden ustedes ubicar pensando, si ustedes ya están pensando irse a Guadalajara a trabajar, si están pensando irse a Monterrey, a Tijuana, Chihuahua, si ya están pensando pues diferentes áreas donde puedan desempeñarse laboralmente, entonces eso puede marcar su parámetro físico, ¿no? Y eso les va a ayudar para poder ser más precisos con la información. En lugar de dar los datos de forma muy vaga, les va a ayudar a ser más concretos con lo que presenten de información. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ahí en los clientes, Miss, ¿qué es lo que tenemos que poner? ¿O qué es lo que nos pediría usted poner? ¿Qué dice la fuerza de Porter? Si quieres, Es la negociación con las empresas, Miss. la competencia es la rivalidad entre la competencia, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces ahí, ¿qué habilidades tienen los egresados de otras carreras que representa pues una ventaja para ellos? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Sí? En el mercado laboral que también represente una ventaja competitiva para ustedes. ¿Sí? ¿Me preguntaste por los clientes o por la competencia? Por los clientes, Miss. Ah, perdón. Bueno, en el caso de los clientes, sí, en el caso de los clientes el poder de negociación. Entonces ahí, por ejemplo, acuérdate que el poder de negociación se refiere a llegar a acuerdos donde ambos salgan beneficiados. Entonces, para que esto suceda entre un empleado y un empleador, significa que él te debe dar algo que tú consideres como beneficio y tú también tienes que aportar algo que para ellos sea un valor agregado. Entonces, ¿qué habilidades tienes tú con las que puedas negociar con las empresas que le vayan a dar ese valor agregado? ¿Sí? Okay. Entonces, esa a lo que se refiere esa fuerza de Porter. Sí. Negociar con tu cliente para un beneficio mutuo. ¿Sí? Sí, y el análisis de oportunidades y amenazas, ¿eso lo vamos a nosotros a definir en una lista o algo? Sí. Conforme lo que investigamos, ¿no? Arriba. Sí, aquí por ejemplo, sí, aquí ya una vez que tienes esta información, entonces ya aquí nada más enlistamos, como decía ahí en la aplicación de lo que acabamos de ver en las notas. Sí, a ver, aquí les voy a compartir pantalla para verlos paralelamente. Entonces, ahí no, bueno, aquí ya tenemos los dos, ¿verdad? Espérame.
Uy, qué caray. Ya. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros veíamos, ¿verdad? Para la matriz FODA, ¿están viendo la pantalla? No. No, mis. Espérenme tantito. Sí, ya voy. Ok, ya ahora sí. Ahora sí les comparto. Bueno, entonces ya estamos viendo aquí las notas y la rúbrica, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, la aplicación simplemente dice hacer una lista de las oportunidades y una lista de las amenazas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una lista nada más. Yo se las voy a poner en forma de tabla para que podamos ver, pero no necesitan ustedes ponerlo en forma de tabla. Sí, ustedes lo pueden hacer el listado nada más. Entonces nos pide un total de oportunidades, un total de 10 oportunidades y 10 amenazas. Entonces aquí yo voy a enlistar las oportunidades y las voy a categorizar de acuerdo a las 5 fuerzas de Porter. Entonces, de mis oportunidades, aquí a lo mejor esto lo pongo en negritas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, proveedores. Luego subrayado. Y entonces ya empiezo a listar nada más. Sí, ahí por ejemplo ya que tengo la información, sí, vamos a ver, de los proveedores, de las universidades, ¿qué podría representar una oportunidad? Pues en el caso de la Unipoli podríamos decir las prácticas de laboratorio, ¿sí? Podemos decir que la Unipoli sí se distingue prácticas de laboratorio o en proyectos de investigación. de investigación. Y también entrarían los cursos y las capacitaciones o congresos, ¿no? Que nos presta la oportunidad la escuela de asistir. Bueno, ahí también hay que, o sea, si es realmente una oportunidad, lo que te ofrece la Unipoli, o sea, acuérdate que aquí tienes la información de todas las proveedoras. Entonces ahí tú tendrías que ver si en comparación a los congresos, simposios que se ofrecen a nivel nacional o en otras empresas, pues realmente el que la Unipoli les ofrezca a ustedes esas opciones, sí es una oportunidad. ¿Sí? O sea, lo tienes que ver con respecto a todos los proveedores, toda la información que tengas. ¿Sí? Ok. Pero sí puede ser participación en simposios nacionales e internacionales. ¿Sí? Como es el caso del TEC de Monterrey. Y luego aquí ya empiezan a listar, ¿verdad? Entonces, clientes. ¿Sí? Entonces hay otra oportunidad que presentan los clientes. Las empresas. Sí, hay una oportunidad de capacitaciones o estudios posgrado. No se escucha.
Déjenme cierro aplicaciones. Sí, programas de capacitación constante. O como decía, ofrecen oportunidades de estudios superiores. ¿Sí? Ahí ustedes deben de tener toda la información que respaldan estas listas, ¿verdad? Ya en la información que presentaron acá, ustedes deben de poderla respaldar, ya la oportunidad que enlisten. Realmente hay muy pocas empresas que te dan la oportunidad de trabajar y desempeñar un doctorado, ¿verdad? Pero si ustedes ya lo investigaron y vieron que sí es cierto, entonces la pueden enlistar. Pero si el trabajo es de tiempo, por decir, si es de medio tiempo, es implícitamente da la oportunidad de realizar un estudio, ¿no? Pues no, porque fíjate que la mayoría de los doctorados, sobre todo los de investigación, los basados en investigación, forzosamente te exigen el tiempo completo. Por eso es que en algunas universidades el programa de doctorado es combinado con clases y la investigación, para que con las clases pues más o menos te puedan ellos dar el apoyo económico de una beca, de una asistencia, algo así. Pero la mayoría de los programas de doctorados te exigen tiempo completo. O sea, yo por ejemplo esto aquí, si yo lo investigo me voy a dar cuenta que es mentira, ¿verdad? Igual y si ustedes sí lo encuentran, pues ya nada más sería yo leer su información de donde obtuvieron la información para definir esta oportunidad. ¿Sí? Entonces sí hay que investigar, sí hay que investigar. Esto no lo vamos a hacer de memoria, sino que lo vamos a hacer de forma fundamentada. Entonces aquí son 5 las fuerzas de Porter, lo cual significa si me piden 10 oportunidades, yo puedo enlistar 2 oportunidades de cada una de las fuerzas o puedo tener 3 oportunidades de una y una de otra. ¿Sí? Lo que sí les voy a pedir nada más es de que por lo menos presenten una oportunidad de cada una de las fuerzas. ¿Sí? Como mínimo, si ustedes tienen más, si han identificado más oportunidades, pues igual y lo pueden hacer. ¿Sí? Las amenazas es exactamente igual. ¿Sí? Las amenazas son exactamente igual. ¿Sí? Enlistamos nosotros nuestras 10 amenazas categorizándolas por cada fuerza. 10 amenazas en total, una mínima por fuerza. ¿Sí? Por fuerza de Porter. Bueno. Y luego vamos a pasar al estudio del ambiente interno. Aquí, el estudio del ambiente interno, ¿sí? Sabemos pues que es el investigar la empresa desde lo que hace, ¿no? Nosotros vimos los diferentes tipos de planeación, entonces básicamente en cada uno de los planes que se desarrollaban por nivel de planeación, veíamos acciones que se iban a realizar o acciones que ya se estaban realizando. Entonces, ¿qué es lo que podemos evaluar? La forma en cómo se están haciendo y los resultados que se están obteniendo. Entonces, aquí, como no tenemos departamentos en nuestra persona, lo dividimos en diferentes áreas que considero yo pues son importantes para la empleabilidad de un estudiante, ¿no? Entonces, aquí las áreas del estudio interno son la académica, la de investigación, la práctica o la experiencia, las habilidades, como la personalidad. Entonces, aquí ustedes se van a describir cómo hacen las cosas, cuáles son los resultados. En la parte académica, pues podemos poner
sus promedios, las materias en las que mejor destacan, las técnicas que mejor dominan, ¿sí? Toda la información, ¿sí? De cómo hacen las cosas, cómo obtienen resultados de la parte académica. En la parte de la investigación, igual, ¿no? Nada más que va enfocado. Si tienen un interés en la investigación, ¿qué área de interés es la que les interesa? Habilidades investigativas, como es el leer, como es el redactar los proyectos, las propuestas de investigación, e incluso hasta la cercanía que tengan ustedes a cuerpos de investigación. Miss. Sí. En la academia, ¿qué era lo que ibas que lo escuché muy robótica? ¿Mandé? En la academia, ¿qué era lo que iba a ir? Todo lo que tiene que ver con cómo hacen las cosas y los resultados que han obtenido en la parte de la universidad, ¿no? En los estudios. E incluso también pueden incluir los de preparatoria, pero principalmente los universitarios. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, cuerpos de investigación también son importantes si ustedes ya tienen contactos, si no tienen contactos, si han trabajado con investigadores anteriormente, etcétera, ¿no? En la práctica, la experiencia, pues ya va más enfocada. Ahí, en su currículum habíamos tomado en cuenta, pues, aquellas actividades que no están relacionadas con la carrera. En este caso les voy a pedir que se enfoquen en las prácticas o experiencias profesionales que estén relacionadas con la carrera. ¿Sí? Habilidades. Sí, ahí, por ejemplo, dominio de un idioma, dominio de 2, 3 idiomas, por ejemplo, pues ahí quienes saben alemán, ruso, manejo de equipo de laboratorio, equipo de cómputo, tecnologías, software. ¿Cursos también entran? Los cursos, si son enfocados a la academia, los pueden poner aquí arriba. Ok, como por decir un curso de valor agregado, ¿se puede poner también? Sí, ¿En la experiencia o en la académica? Si el enfoque fue teórico e informativo, en lo académico. Okay. Si el taller, digamos, entonces sí iría en la experiencia. Y por decir, participación en concursos relacionados con la carrera, como emprendimiento y todo eso, ¿también entra en académico o en práctica y experiencia? Pues en el caso de que era un producto relacionado con la carrera. Pero fue más que nada proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Sí, pero era un producto enfocado a la carrera. Sí, pero por ejemplo ahí era ya para la presentación de un producto nuevo que también tiene relación con el mercado. O sea, se supone que tuviste que haber hecho el estudio de mercado, ¿no? Pues se realizó, pero así muy vagamente, realmente fue para la ocasión, para el concurso, porque no lo pedían como tal. Era como presentar una idea solamente. Entonces ahí, por ejemplo, sí entraría dentro de lo académico. También. Sí, porque más bien fue como un proyecto de investigación, ¿no? Sí. Parte de investigación. También puede entrar ahí en las dos, ¿verdad? Sí, yo creo que más bien como no se llevó al producto como tal, como experiencia de trabajo, sino que más bien se quedó en la parte de la investigación del proyecto, ¿verdad? Ok. Hacer en la investigación. Muy bien. No te escuché, Hugo. Muy bien, Miss, gracias. Okay. En la personalidad, ahí, ¿no? Lo bueno y lo malo. Sí, soy geniuda, también, pero soy muy empática, soy muy perfeccionista. O sea, en la personalidad que describan, pues los valores, cómo se rigen, su carácter, la forma en cómo trabajan en equipo,
Sí, que escriban ahí, pues hagan realmente un estudio interno de lo bueno y lo malo de su personalidad, ¿sí? Y le vamos a hacer igual. O sea, aquí igual. Vamos a enlistar. Ahí yo voy a enlistar fortalezas. Y del otro lado, las debilidades. No, ya dijimos como 7 en un minuto. Ay, no, Miss. Y si no se podrá recortar la matriz FODA, Miss. Más. A 5, Miss. Ahí sí sería una por cada una, ¿no? Por cada cosa de Porter. Ah, bueno, es que ya te me adelantaste, Hugo. Ahorita les voy a decir, porque ya están contempladas 5 estrategias nada más, pero les voy a decir qué van a hacer. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, enlistamos, ¿no? La académica, la parte de la investigación, el área pues de la investigación, enlistamos nuestra fortaleza. Sí, por ejemplo, una de las fortalezas académicas puede ser un promedio de 100. ¿Sí? En la área de la investigación, una fortaleza puede ser pertenecer a un grupo o equipo o cuerpo. Igual ponerle nombre, ¿no? Pertenecer al cuerpo de investigación de la UNAM. Maestra, Mande. perdón que le interrumpa, pero me perdí. ¿De dónde sacó otras fortalezas y debilidades? ¿De dónde está sacando esa otra tabla? De aquí del estudio interno. Del estudio interno, ya que haces el análisis de tu persona en estos aspectos, en estos 5 aspectos, entonces ya, aquí por ejemplo ya habíamos dicho, ¿no? Resumes tú, cómo estás haciendo y los resultados que has obtenido de tu preparación académica. Y luego haces lo mismo con la investigación, la práctica, las habilidades, o sea, aquí todo lo redactas. Ya que tienes esa información, entonces ya empiezas a analizarla y dices, bueno, de cómo soy yo, lo que tengo, lo que hago y cómo he hecho las cosas, ¿qué podría ser una fortaleza? Pues una fortaleza académica puede ser su promedio. Si yo aquí le puse 100, pero pues un promedio fuerte, o sea, un promedio que realmente sea algo que nos diferencie de los demás, pues sería un 98, 99. Sí, a lo mejor un 94, 95. Sí, pero nuestro promedio puede ser una fortaleza. En la investigación, sí. Aquí sí es lo que nosotros consideremos como fortalezas y debilidades, ¿verdad? O sea, aquí es de nosotros, no es tanto lo que pidan las empresas. No, es lo que tú consideras de ti. Ok, entonces no necesito investigar yo para saber o para determinar qué es lo que yo creo que me puede ser fuerte o débil frente a una empresa, ¿verdad? No, esto es lo como tú eres. Ok, perfecto, Miss. Es tuyo. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Miss. Bueno, y entonces enlistamos nuestras fortalezas. Igual, son 5 áreas, van a ser 10 fortalezas. Pueden ser 2 fortalezas de una categoría, de un área, o pueden ser 3 fortalezas de un área y pues otra área nos va a quedar con una sola, como mínimo. Si tienen más, pues mucho mejor. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nosotros pues la lista de oportunidades y amenazas, la lista de fortalezas y debilidades. Entonces ya después viene la matriz FODA. Aquí en la matriz FODA, así tal cual, vamos a poner este cuadro de acá. Ustedes en una hoja de Excel o aquí mismo van a insertar una tablita de 3x3. Y le van a poner acá fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategias FO, FA, DO y DA. ¿Qué es lo que van a hacer una vez que tengan la tablita? Esto que tenemos aquí,
ya sin referencias de fuerzas o de áreas, las vamos a enlistar tal cual. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que yo haría? Hago mi tabla. O sea que, por ejemplo, en ese cuadro de las fortalezas que hicimos, vamos a escoger la que más nos gusta y vamos a ponerla en el cuadro. O vamos a poner todas las fortalezas que pusimos. Las 10. ¿Sí? Por eso ahí viene ya enumerado las 10. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, aquí yo lo voy a insertar acá. Déjenme ver. Entonces, aquí, por ejemplo, yo acá, si tengo estas fortalezas, ahí en mi tabla voy a enumerar del 1 al 10 y la primera fortaleza es promedio de 100. Segunda fortaleza, pertenecer a cuerpo de investigación o equipo. Entonces yo enlisto todas mis fortalezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. La matriz, sí, yo creo que les va a salir de una hoja completa. Entonces ahí lo que pueden hacer es hacerla en un documento aparte y ya después nada más guardarla como imagen para poderla integrar al documento. Entonces ahí en una hoja hacen su tabla de matriz de 3x3 y así, sin identificar el área, porque ya lo habrán hecho acá arriba, sin identificar el área o la fuerza a la que hace referencia a esa fortaleza, ya nada más las enlistan aquí. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con sus debilidades, con sus oportunidades y con sus amenazas. O sea, aquí que todo lo que tenemos en el documento lo vamos a poner en la matriz FODA. Así es. Porque la matriz es donde tú vas a empezar a desarrollar las estrategias. Entonces, cuando tienes la fuerza 1, la fuerza 2, y lo mismo vas a hacer pues para tus oportunidades y amenazas, ¿verdad? Entonces, aquí enlistan las 10 fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Ya en las estrategias, nada más van a ser 5. Aquí ya nada más van a enlistar 5 estrategias, pero acuérdense que tenemos que indicar a qué fuerza y a qué oportunidad hace referencia cada estrategia, que son acciones concretas. No se nos debe olvidar que las estrategias son acciones concretas. Entonces yo aquí voy a poner el número. La fortaleza 1 la voy a relacionar con la oportunidad 3. Y con ello, pues voy a desarrollar la estrategia. Es decir, si la oportunidad era de que hay empresas que reclutan a personas con promedios altos, entonces aquí, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Sí? Presentar constancia de estudios con calificaciones por cuatrimestre. ¿Sí? ¿Cómo me va a diferenciar a mí eso de los demás? Pues por lo general los alumnos presentan su promedio final. Si yo mantuve un promedio de alto toda la carrera, cuando se lo muestre a mi reclutador, ¿qué va a ser mejor? Que presente mi Cardex con promedios sobresalientes o que presente nada más un promedio final, ¿sí? Alto. ¿Qué me diferencia a mí de los demás?
Pues que en el Cardex, bueno, yo digo que el Cardex sería mejor El Cardex. porque ahí viene ya la materia y el promedio que obtuviste durante esa materia. Entonces ahí te dice si eres muy competente en esa área que te gusta, como puede ser en el otro caso que llegue otra persona con el puro promedio, no sabes cómo es en realidad en esa área. Así es. Y esa es una estrategia. Acuérdense que nuestra estrategia, nosotros ya vimos, es buscar la diferenciación y la focalización, porque eso nos va a dar mayor ventaja competitiva. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Déjenme les muestro dónde están las notas. Aquí nosotros vimos, ya me pasé. Entonces, aquí, por ejemplo, vimos nosotros estas estrategias. Sí, el uso de estas estrategias nos va a dar una ventaja competitiva. Al obtener nosotros esa ventaja competitiva, significa que vamos a estar más cercanos a obtener el puesto que queremos. Entonces, al momento de desarrollar las estrategias, debemos de pensar en diferenciarnos, ¿sí? Y en focalizarnos por las ventajas que ya habíamos visto que presenta cada uno. Dime, Hugo. ¿Nos podría dar un ejemplo enfocado a una debilidad? Una debilidad, una debilidad, digamos, de las que el BI pudiera ser, por ejemplo, una debilidad es aquellos alumnos que todavía no se deciden por un área en específico. Sí, o sea, que tienen interés en varias áreas de la biotecnología. Entonces, una debilidad es no estar focalizado en un área específica de la biotecnología. Aquí lo que nosotros buscamos es minimizar esa debilidad, ¿verdad? O sea, no hay que olvidar también, tenemos que tener pues como referencia que lo que son las debilidades vamos a buscar minimizarlas, ¿sí? Con las fuerzas, por ejemplo, en las oportunidades, pues ahí es como, si soy malo en esto, entonces tengo que buscar la forma de aprovechar la oportunidad. Entonces, un ejemplo sería, si yo no estoy decidido en el área de la biotecnología que me interesa, entonces una oportunidad pudiera ser empresas que contratan a estudiantes o ingenieros biotecnólogos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esa debilidad, podrías tú desarrollar la estrategia de, pues, acercarte a estas empresas o buscar empresas con diferentes áreas funcionales relacionadas a la ingeniería en biotecnología. Sí, por ejemplo, una debilidad y una amenaza. Cuando tenemos empresas que no tienen definidos los puestos para ingenieros en biotecnología, entonces ahí, si yo no sé en qué carrera me quiero desempeñar y todavía hay empresas que también pues no tienen puestos descritos, entonces ahí mi estrategia, ¿cuál sería? Adecuar mis intereses profesionales a aquellos de la empresa. O sea, si por ejemplo yo tengo 3 intereses, la de alimentos, la de salud y la ambiental, y no sé a cuál irme, y esa es una debilidad, y la amenaza es que hay puestos que no están descritos para ingenieros biotecnólogos donde puedas explorar todo el área, pues entonces, ¿cómo voy a minimizar esa debilidad? Pues acercándome a estas empresas con puestos definidos, no para biotecnólogos, que puedan satisfacer mis intereses. O sea que en lo de la matriz FODA, en la parte de oportunidades, vamos a volver, se podría decir, a transcribir las que ya pensamos anteriormente, ¿verdad? Que la de los proveedores, la de los clientes y ya las estrategias, ya puedo yo escoger cualquiera de las que yo me quiera enfocar.
Depende de las oportunidades. Las que te permitan, pues, realizar acciones concretas que vayan enfocados a tus objetivos. ¿Sí? O sea, estas acciones concretas, si mi objetivo a largo plazo era tener una estabilidad económica, pues entonces el obtener un puesto en una empresa, ¿sí? Me va a ayudar a cumplir ese objetivo. O sea, las estrategias son acciones concretas enfocadas al cumplimiento de los objetivos que al fin de cuentas nos va a llevar a la meta. ¿Sí? Entonces no se trata de seleccionar así, ay, de Team Marindo Pingüe, a ver cuál me gusta más, ¿sí? Sino que pensar en eso, ¿no? Las estrategias, sí, son para cumplir los objetivos y inevitablemente llegar a la meta o exitosamente llegar a la meta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a poner aquí en la matriz FODA. Ya que tengan ustedes su matriz, entonces lo único que van a hacer aquí en las estrategias es redactar estas estrategias. Estas que muestran aquí, y aquí ya se van a explayar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, igual pueden resumirlas y aquí ya las definen bien. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más serían 5 estrategias de la relación de fortalezas y oportunidades, 5 estrategias en relación de debilidades y oportunidades y 5 de fortalezas, de amenazas y fortalezas. Ahora, aquí puede ser que estas estrategias se relacionen entre sí. ¿Sí? Puede ser que tú tomes una de aquí y la complementes con una de acá. O una de aquí y la complementes con una de acá. Al final, yo lo único que les estoy pidiendo son 5 estrategias como tal, ya aquí redactadas. ¿Sí? 5 estrategias en general, ¿verdad? Mis redactadas. Sí, ya 5 estrategias, perdón, de FODA. Sí, aquí son 5. 5, 5. Sí, aquí son 5, 5 y 5. Ya, como les digo, aquí al final, 2 o una de aquí se puede relacionar con una y ahí ya mencionas tu estrategia. ¿Sí? Entonces aquí son 5 al final. Igual y si no se relacionan, entonces estas estrategias que sean 5 de las que presentaron ustedes acá. Ok. Sí, pero este cuadro sí debe estar completo así. Miss, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Qué ejemplo nos podría dar usted de una fortaleza frente a una amenaza? Una amenaza puede ser, a ver, digamos, bueno, una amenaza en la parte legal y relacionado a los clientes. Sí, por ejemplo, en la parte legal, nosotros podemos ver que la amenaza, o sea, también puede ser una amenaza la realidad, que varias de las acciones de las empresas biotecnólogas pues van a estar más vigiladas. O sea, la cuestión, como decía ahorita Iram, ¿no? O sea, le acaban de otorgar a López-Gatell el poder legal para poder, pues actuar en contra de aquellas empresas que estén fabricando productos o alimentos que vayan o que perjudiquen la salud de las personas, que por muchos años hemos consumido. Entonces, esa es una amenaza, ¿no? O sea, los cambios legales en torno a las áreas de la biotecnología, como son los alimentos o como es la parte de la genética, ¿sí? Entonces, esa es una amenaza. Entonces, si por ejemplo tú en tu fortaleza, ¿sí? Una de tus fortalezas es la adaptabilidad a los cambios y una fortaleza tuya también es el espíritu de investigación. Entonces ahí vas a minimizar tú esa amenaza
Pues porque no te vas a negar a los cambios, sino que vas a aprender en qué consisten las nuevas leyes, ¿sí? Y vas a adaptar tus procesos para estar en cumplimiento de la ley. Entonces, ahí la redactarías así, ¿no? Mi capacidad de adaptación e investigación me permitirá informarme y adecuar los procesos que cumplan con los aspectos legales. ¿Sí? Ok. Entonces ahí, porque hay mucha gente que incluso hasta se niega, ¿no? Pero eso es si tienes esa capacidad de adaptarte y también si eres investigativo, porque no puedes decir, sí me voy a adaptar a las leyes, pero a ver, el chiste es conocer la ley primero. ¿En qué forma te tienes que adaptar? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, muchos de ustedes que sí son muy afines a las cuestiones transgénicas, pues eso iría en contra de sus filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, la maestra Janet, ella es pro transgénico, porque dice que realmente ya todo es transgénico. Entonces ella, por ejemplo, sí, no podría decir que se adaptaría a eso, porque la tendencia legal es eliminar los productos transgénicos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? O sea, no van a inventar. Bueno, y luego ya de aquí, ustedes no van a implementar las estrategias, ¿sí? Eso nos queda claro que pues la implementación de estrategias es, según la temporalidad que hayan ustedes indicado, pues sucedería en los 3, 5 o 10 años que hayan indicado. Entonces no las van a implementar, pero sí les pido un párrafo 2, ¿sí? Donde ustedes digan cómo las llevarían a cabo y si es en este momento llevarlas a cabo. Y si sí se pudieran llevar a cabo en este momento, ¿qué necesitan? ¿Sí? Por ejemplo, si aquí dijeron que una de sus estrategias era capacitarse en los cambios, constante capacitación. ¿Qué necesitas para capacitarte constantemente? Pues dinero, tiempo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que necesitan? Dinero, tiempo. Entonces, ya que definieron ustedes aquí sus estrategias, entonces para llevar a cabo estas 5 estrategias que redactaron aquí, ¿qué necesitan? Si se pueden llevar a cabo ahorita y cómo las llevarían a cabo. Y en la parte del control estadístico, lo que vemos es cuáles serían los criterios que ustedes utilizarían para evaluarse. ¿Sí? ¿Cuáles serían los criterios? Ahí pueden ustedes señalar dónde se llevaría una autoevaluación de cada una de las actividades con una calificación cualitativa de bien, más o menos, mal, ¿sí? De cómo estamos realizando las actividades. Entonces ahí nada más, ¿cómo se retroalimentan, cómo se evalúan ustedes o cómo lo harían? Sí, por ejemplo, me imagino yo, ¿verdad? Que ustedes cada fin de semestre dicen, a ver, ¿qué hice bien, qué hice mal? ¿Sí? ¿Sí lo hacen o no lo hacen? Yo lo que hago es dormir, llorar. No, pues sí es importante evaluarse. ¿Sí? Sí, evaluarse de forma periódica es importante. Entonces, una evaluación va desde sentarte y elaborar una lista de aspectos negativos, positivos, de tener parámetros de bien, mal, más o menos, o calificación, ¿no? ¿Qué calificación me pondría en mi desempeño por cuatrimestre? ¿En una escala de 0 a 100 o en una escala de 70 a 100?
Sí, entonces a eso nos referíamos. ¿Cómo evaluarían sus acciones? Y luego ya en la conclusión serían las opiniones personales. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se espera pues de la evidencia? Sí, aquí tienen ustedes los parámetros pues en base a la calificación. Definitivamente lo que esté copiado y pegado en grandes o pocas o pequeñas proporciones es 0. ¿Sí? Ahí incompleto, pues más que nada se refiere que no están cumpliendo con todos la lista de cotejo. Entonces, en la medida en que ustedes cumplan con cada uno de los puntos, entonces ahí pues su calificación va a variar. ¿Sí? Sí es importante que investiguen, sobre todo lo que se tiene que investigar, que es la parte del estudio del ambiente externo. ¿Sí? Aquí también en la introducción tenemos, pues más que nada, el perfil del egresado y las oportunidades en el campo laboral de la carrera. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que investigar. El ambiente del estudio interno o el estudio del ambiente interno, pues ese no se investiga, ¿verdad? Porque esos pues son ustedes. ¿Sí? Entonces ahí pues nada más es la investigación y que pues fundamenten, ¿sí? Fundamenten citando correctamente, porque muchas veces la forma, o sea, ustedes lo que hacen es copian, pegan y luego explican. Pero eso no es citar. Entonces yo veo eso y para mí es copiar. Poquito, mucho, pero está copiando. Entonces, si van a tomar algo como referencia, sobre todo si es algo literal, entonces hay que citar con comillas. Si están parafraseando, que la idea es que parafraseen todo, y citar nada más correctamente. Y en la presentación, pues nada más que lleve su portada, que siga la estructura y que presenten su bibliografía. ¿Sí? Sí. Miss, Sí. soy de nuevo yo. En la parte de estrategias, arriba en el inciso B, se me cortó un poquito la comunicación con el internet y no alcancé a escuchar bien la idea que teníamos que plasmar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí, Miss? A ver, permíteme tantito para definir ya de una vez. Entonces quedamos que va a ser 25, 23 de agosto, antes de las 17 horas. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora sí, ¿me repites tu pregunta, Hugo? Sí, Miss. En el inciso B de la parte de arriba, ¿cuál es la idea principal que tenemos que plasmar? En donde están las estrategias, Miss. Ahí por donde después debería ser la matriz FODA. Ahí. Aquí es donde redactas tus 5 estrategias. Ahí es donde redactas tus 5 estrategias. Sí. Ahí no menciono cómo las llevaría a cabo, ¿verdad, Miss? No. Okay. ¿Cómo las vas a llevar a cabo? Va acá, en la implementación. Ok, Miss. ¿Sí? Sí, gracias, Miss. Bueno, ¿necesitan que les suba este documento en lugar del otro o les dejo el otro? No, ese no. Este mismo, por favor. Miss. ¿Mande? Mejor este. Por ese. Sí. Bueno, para acá hacerles el cambio, pues. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Ya se disiparon todas sus dudas, Ernesto? Pues le podría contestar que la mayoría. Ah, bueno. Porque casi creo lo veía entrando a la sesión así como que, ¿qué voy a hacer?
Así entramos, mis todos. Así estamos. Ay, chicos. Bueno, si no hay dudas, preguntas, entonces vamos a ver. De control estadístico tengo algunas dudas, Miss. A ver, ¿qué dudas tienes? Es referente al índice de inestabilidad, Miss. A ver, aquí una pregunta, pues nada más. De control estadístico, su examen es mañana y el práctico, pues le entregarían un día después, ¿verdad? Son 25 preguntas de opción múltiple y verdadero y falso. Cada pregunta vale 4 puntos. ¿Sí? El examen práctico es un problema que vale 100 puntos. Entonces ahí que incluso tienen algunos puntos extras. Les voy a enseñar rápidamente, permítame tantito, Hugo, para que no se me vaya a olvidar. Miss, ¿el problema que va a ser del examen va a ser igual como los que nos dejó de práctica? Sí. Ok. Igual así con muchos datos, mis. Sí. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Miren, ahí en el caso, en el problema del examen, sí, les voy a mostrar. No les voy a presentar el problema, pero lo que sí me gustaría explicarles. Bueno. En el problema práctico del examen, para facilitarles a ustedes y a mí la revisión y la presentación de los datos, tienen ustedes esta tabla. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, arriba tienen la información. Esta es la tabla que quiero comentarles. Entonces, ahí, esta tabla va a ser importante que la copien y peguen a su documento o a su libro de Excel. Las respuestas les voy a pedir que las anoten aquí, como habíamos quedado, ¿sí? Redondeadas a 2 espacios decimales. La operación final o su resultado final, redondeado a 2 espacios decimales, lo anotan aquí. Y la interpretación no la vamos a hacer de forma individual, o sea, por cada variable, sino que la vamos a hacer de forma generalizada. ¿Sí? Entonces, aquí de las medidas de tendencia central, ¿sí? Hacen una pequeña interpretación del histograma y la capacidad. Eso lo vimos en la unidad 1, pero por eso les va a contar como puntos extras. La mediana y moda, también la vimos en la unidad 1 y pues ustedes si la sacan, les va a contar como puntos extra. Ya pueden tener un acumulativo de 30 puntos extra, que se van a sumar tanto al teórico como al práctico. ¿Sí? Las cartas de control, aquí por ejemplo, pues es nada más describir desde los límites, es una carta de control XR, describir nada más los límites superior e inferior de la carta X, de la carta de rangos y el gráfico. ¿Sí? Y los índices de capacidad. Aquí pone su respuesta y su interpretación. Si les falta espacio para la interpretación, la ventaja va a ser que ahí pues en Excel pueden ampliar las columnas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí les voy a pedir pues, sí es importante pues que integren esta tabla a su libro de Excel para que aquí puedan presentar sus resultados y su interpretación. ¿Sí? No se van a aceptar tablas sin procedimiento. Si tienen ustedes la respuesta del histograma, pero no los vemos en Excel, que realmente aquí el histograma y el polígono de frecuencia son gráficos, ¿verdad? Entonces aquí no va a haber respuesta, sino que lo voy a ver en su hoja de Excel. Sí, pero si tienen alguna respuesta aquí, pero no tienen el procedimiento, no se los voy a tomar en cuenta. El procedimiento puede ser con las fórmulas de Excel, ¿verdad? Sí. Miss, Los puntos
se suman tanto al examen, estos 30 puntos extras se van a sumar tanto al examen práctico como al teórico, alcanzando la calificación de 100. O sea, si tienes 120, pues realmente, pues esos 20, pues ya no van a contar, ¿verdad? Sí, si tienes 130, pues tampoco van a contar. Pero la ventaja es que estos 30 le ayudan tanto al teórico como al práctico. ¿Sí? Sí. Y la interpretación es importante para que realmente reciban ustedes los puntos que se indican para cada variable. O sea, si yo hago una interpretación, no, pues sí está bien de capacidad. Pero a ver, esta interpretación tiene que ir relacionada a cada una de estas variables. Si el proceso es capaz porque la CPM es mayor a 1, pero su capacidad real es menor a 1, lo cual significa que, entonces, en la interpretación hay que hacer relación a las variables de cada área para poder recibir sus puntos en totalidad. ¿Sí? Sí, Miss, Muy bien. tengo una duda. Sí. ¿De esto o puedo quitarlo de la pantalla? De esto, Miss, de esto. Ah, ok. Respecto al histograma y el polígono de frecuencias y todas las cartas que piden aquí, ¿se deben de hacer todas en una sola hoja? En un libro. En un solo libro. En un libro de Excel. O sea, pueden ser varias hojas. Varias pestañas. Puedes tener como varias hojas de Excel. En un solo libro de Excel. Ahora, ahí sí lo estuve pensando porque dije, hay que checar el peso, ¿verdad? Del documento. Sí. Una pregunta, ¿han estado batallando para subir los documentos, los gráficos y los documentos de Excel por el peso? Yo no, Miss. Se tarda yo, Miss. Yo no he batallado, Miss. Ok. Bueno, ahí lo que les puedo sugerir es que lo hagan todo en un solo libro. Si es muy pesado, entonces nada más, ya que lo hayan terminado, grábenlo con el mismo nombre, pero le ponen el número 2 y eliminan pestañas abajo para que cada documento de forma individual pese menos. Ustedes como quiera van a poder subir a Moodle hasta 3 documentos de 10 megabytes cada uno. ¿Sí me explico? Sí. Esto podría ser una solución en caso de que tengan problemas por lo del peso. Sí, Miss. Sí. ¿Y en cuál de las pestañas u hojas ponemos la tabla? Si quieren, igual pueden poner una hoja para el puro problema y luego ya después cada una de estas cosas, una hoja. Entonces, en una hoja, el problema. En otra hoja le ponen medidas de tendencia central, gráfico de capacidad, carta de control, índices de capacidad. Los pueden separar por hojas. ¿Cuántos problemas van a hacer, Miss? Nada más es nada más es uno. ¿Está muy largo, Miss? ¿Sí usa usted, perdón? ¿Cómo la modificarías, Aira? Sí, mira, le puedes quitar la parte de los puntos. No, ¿saben qué? Mejor si dejen la columna de los puntos, pero en lugar de ponerle 10 puntos, 5 puntos, me la dejan en blanco para ir yo ahí sumando sus puntos. Entonces la dejamos en una hoja, Miss. ¿La tabla? Sí, también. Y ahí hacemos las interpretaciones. Sí, y ahí ya ustedes pueden hacer, le pueden dar el ancho de columna a la interpretación que quieran. Ok. Sí. Y no puedo formular de una vez las ecuaciones directo en la tabla.
Y también. Para ya no tener que hacerlo 2 veces de que aparte y luego vaciarlo a la tabla. Sí puedes, nada más que tienes que fijar las celdas que vayas a tomar para los resultados aquí, porque como vas a estar usando diferentes pestañas, entonces sí puedes fijar celdas de una hoja de cálculo a otra, pero sí tienes que poner el signo de pesos. Sí lo puedes hacer, pues. Ok. Nada más ahí cuidado con el manejo de Excel. Miss, y por ejemplo que yo hago todo en una sola hoja, ¿está bien o quiere que se lo ponga en diferentes hojas? Porque, por ejemplo, en los problemas que subimos en el 4, todas las cartas se las dejé en una sola hoja, pero le especifiqué o sea, qué pertenecía a los datos a cuál carta. Sí, yo también hice lo mismo. Bueno, miren, Sí. si lo hicieran así, Sí, no hay también. problema, pero yo creo que se facilitarían su trabajo si lo ponen en diferentes hojas, porque si al final llegan a tener problema por el peso del documento, lo van a tener que pues, cortar. Y si tienen las celdas ligadas, entonces ahí pues van a tener que modificar mucho. Yo creo que se facilitaría, por mí no hay problema siempre y cuando me presenten esta tabla, que la tienen que presentar. Sí, pero yo creo que para ustedes sería más fácil separarlo por las hojas de Excel. Como ustedes quieran. Yo al final voy a checar esto y luego ya nada más me voy a ir al espacio donde hayan hecho su procedimiento. ¿Sí? Los trabajos de Excel no pesan mucho, ¿No? No. ¿Cuánto han pesado los últimos? ¿El último cuánto les pesó? El último me pesó 34 kilobytes. Y los de más que nada los que pesan más son los gráficos, porque así se toman como imágenes. O sea, nada más ahí, si no tienen problema con el peso, no hay problema. ¿Sí? ¿Ya puedo quitar esto? La interpretación de las cartas de control y de medias y de rangos es en conjunto o Sí. por separado. No, en conjunto. Ok. Sí, todo lo de la carta, porque en realidad estás haciendo una carta XR. Entonces la interpretación va en su conjunto. Ok, muy bien. Es que en los documentos que habíamos mandado anteriormente, lo que yo hice y lo que estilé fue la interpretación de medias y la interpretación de la de rangos. Por eso le preguntaba. O sea, todo por separado. Uh-huh. No, ¿está bien también? Sí. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, tomo lista para checar lo de sus preguntas. Sí, vas a hacer lo siguiente para no entretenerlos. Pues lo que vamos a ver, checo asistencia con sus preguntas y igual y pueden salir. Sí, pueden salir y pues ya nada más mañana nos vemos para el examen. Igual y ya para mañana tenemos primero habilidades, ¿verdad? Sí. Y luego estadístico. Yo creo que ya de la materia de habilidades gerenciales, pues ya no tenemos ningún pendiente, ¿verdad? O sí vamos a tener clase mañana. ¿Hay algún pendiente para mañana? No, según yo no. Si acaso, yo creo que alguna duda que llegásemos a tener. Vamos a hacer lo siguiente. Si hay dudas, mándenme un correo y ya sea que programemos una sesión de Zoom o la respondemos por correo. ¿Sí? Sí, muy bien. Okay. Ya nada más ¿Nos avisa por correo, si va a haber sesión? No. De una vez que damos, no hay sesión para que trabajen con su proyecto. Para los que sí necesiten una sesión de Zoom, me mandan a mi correo, nos ponemos de acuerdo y ya la programamos la sesión. Sí, muy bien. Muy bien,
Entonces, también la otra propuesta es la hora del examen de control estadístico se queda de 11:40 a 1:20 o prefieren cambiarla a las horas de habilidades gerenciales. Las 4 horas, mis. No, que se quede el de las 11:40, mis. Bueno. ¿Alguien opina diferente? No, mis, a la hora programada está bien. Ok, muy bien, pues. Entonces, que incluso ya está programada así. Bueno, entonces, a ver, voluntarios. ¿Voluntarios de qué, mis? Para que presenten sus preguntas. Igual y quienes no tengan las preguntas, pues nada más me dicen que presente y les marco la asistencia y ya pueden salir. Maestra, otra cosita. Vamos a tener reunión aquí en Zoom antes del examen para el código o Sí. estar abierto. Los veo en la sesión de Zoom a las 11:40 para darles la contraseña, tomo lista, ya presentan el examen. Muy bien. El examen a la 1:20 les subo el problema práctico. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces Carla Daniela, ¿se encuentra? Sí, Miss, presente. ¿Tienes tu pregunta, Carla? No, Miss. Ok. Dulce María, Presente. ¿Cómo se las enseño? ya habilité para que compartan pantalla. No sé si las ve. Sí. A ver. A ver, ¿nos puedes leer? ¿Mande? Es que no, se cortó, no lo escucho. Y se me congeló. Como que se le fue el internet. Hola. Sí, se me hace que se le fue el internet. Hola a todos. Podían ser con respuestas o sin respuestas. De Está nada. muy bien, Dulce. ¿Ya puedo ir, maestro Campa? El maestro. A ver, Alonso, eres el hospedador ahora. Ah, no, ya llegó la mía. me sacó. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Algo sucedió. A ver, ¿nos lees la pregunta, Dulce, y la respuesta, por favor? ¿Todas? Nada más una. Ah, bueno, ¿cuáles son las diferencias de función entre la carta de medias y la de rangos? Que la carta de medias analiza las medidas de las medias de los subgrupos como una forma de detectar cambios en el promedio del proceso, y la carta de rangos analiza los rangos para detectar cambios en la amplitud de la variación del proceso. Sí, muy bien. Gracias, Dulce. Miguel, ¿se encuentra por ahí? Si no está Miguel, a ver, Dice presente por el chat. sí, ¿tienes tu pregunta, Miguel? A ver, ¿nos puedes hacer la pregunta y la respuesta? A ver, entonces, ¿quién nos ayuda a leerla? Ya que él no tiene micrófono. Dime si quiere. Ok, Hugo. ¿Cuál? Ay, ya la cambió. Cuando la estrategia es verificar cambios de amplitud en la variación del proceso, ¿cuál es la carta más adecuada? La respuesta es un análisis conjunto de la carta de rangos y de desviaciones estándar. Ok, muy bien. Muy bien, Miguel, gracias. Judith. Presente, Miss. Sí tengo las preguntas, pero no puedo compartir. ¿Lo pongo en la cámara? Si quieres nada más, léelas por nosotros. Léelas
léenosla. Ok, permítame. Se prepara Areli y Hugo Alonso. La pregunta es, ¿cuál es el uso de las cartas individuales? La respuesta, procesos de bajo volumen donde se requieren tiempo. ¿Ustedes la escuchan o soy yo nada más? No, ni yo la escucho. Judith. Y aquí sigo. ¿Sí se escucha o no? Ahora sí. A ver, sí, ¿la lees? Si quieres nada más léelas. Ok. ¿Cuál es el uso de las cartas individuales? Y la respuesta, procesos de bajo volumen donde se requiere un tiempo considerable para obtener un resultado o medición. También cuando las mediciones cercanas en el tiempo solo difieren por error de medición. Pero, ¿cuál es el grupo de las cartas qué? El uso de las cartas individuales. Ah, ok, sí, ya. Cuando el proceso es, ¿cuál fue tu respuesta? Cuando los procesos son de bajo volumen y se requiere un tiempo considerable. Ok. Que ahí es una de las diferencias entre las demás cartas, ¿verdad? Esas, por ejemplo, no las vimos, pero bueno, ya que las menciona Judith, esa es la diferencia principal entre las cartas individuales y la carta S, X o R, de que esas son para procesos masivos. ¿Sí? Que muy bien, Judith. Arelyn me dice que no tiene micrófono. Miss, no sé si me escucha, es que cuando yo hablo no le escucho a usted, pero ¿sí me escucho o no? Sí, ya te escuchas, Arelyn. Escríbeme porque no sé qué. Ok, ¿no lees tu pregunta, Arelyn? Sí, ¿qué carta tiene mayor sensibilidad cuando n crece y es necesaria para conocer el control estricto del proceso? Y la respuesta es desviación estándar, la carta de desviación estándar. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Muy bien. Hugo. La leo porque tampoco puedo compartir. Ok. ¿Cuál es el uso de la carta de control de estándar, carta S? Se usa conjuntamente con la carta X cuando el número de datos es mayor a 10. Ok, muy bien. Ernesto. Creo que hay... ¿Puedo ir saliendo a mí? Sí. Sí, tengo qué propósito fundamental tiene la carta de desviación estándar y pues que analiza la desviación estándar que se calcula a cada subgrupo como una estrategia para detectar cambios en la amplitud de la variación del proceso. Ok, ahí yo le agregaría que también va en relación a varias de las preguntas del examen. Ahí yo le agregaría que es para poder apreciar los pequeños cambios que no se llegan a visualizar en una carta S, por eso la carta X, perdón. Por eso la carta S viene siendo complemento de la carta S. Ay, no, espérense un ratito. Hasta cuando no Que no se llegan a visualizar en las cartas. Sí, es para apreciar los pequeños cambios que no se llegan a visualizar en la carta X. Anótenle, muchachos. Por eso es que son complementos. Cuando el número de datos en un subgrupo es mayor a 10. Sí, de ahí vienen como 3 problemas de examen. No, hombre, van a sacar 100 en el examen, qué bárbaro. La nueva, Miss. Muy bien. César dice que no tiene el micrófono. ¿Está, no está? ¿Se le fue el internet? Miss no tiene internet y por eso me dijo que si podría subir la clase para checarla en la tarde o el día de mañana. Bueno. Ahí le dices que me mande su presentación de las preguntas para la calificación.
Sí, Miss. Iván, ¿se encuentra por ahí? Presente. Muy bien, Iván, ¿tienes tus preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Nos compartes o nos lees? Les leo porque está en el celular. Muy bien, a ver. ¿Cuáles son las condiciones adicionales del rango? Utilizarla junto con una carta X de los criterios para cambios de nivel. Solo utilizar el de los puntos fuera de los límites. Esa es buena pregunta, Iván. Muy bien. ¿Anaí? Sí, Miss, les comparto. Ok. Y pues yo creo que... ¿Sí me escuchan? Sí, Anaí. Bueno, una es ¿qué indican los límites de control de la carta X? Y la respuesta es dónde se espera que varíen las medidas de los subgrupos, por lo que no indica dónde varían las mediciones individuales y no tiene nada que ver con las especificaciones. Bueno, esa es una pregunta de examen, pero va relacionada a las variables que les dimos a esas tolerancias o límites, ecuaciones matemáticas, ¿eh? O sea, T2 y T1. Sí. Hugo, ¿para qué les da la respuesta, Hugo? Perdón, pensé que estaba preguntando a la clase. No, se las dejo abiertas. Se las dejo abiertas para que lo consulten. Leonel se encuentra. Leonel. Desde ayer, me comentó que le comentara a usted que desde ayer tiene problemas con el internet. Ah, sí me mandó un correo. Ya le respondí. Muy bien. Milagros. Yo, Miss. ¿Nos compartes o nos lees? Les comparto. ¿Ya saben? Ok. Sí, ahí va. ¿Cuál es el uso de la carta de medias? Se utiliza en procesos masivos donde en un corto tiempo se producen varios artículos. Muy bien, Milagros. Gracias. Abril. Les leo, Miss. Muy bien. Dice, ¿a qué se deberá la detección de cambios de amplitud de dispersión del proceso en la carta de rangos? Se debe a que a medida que n crece, es capaz de detectar cambios más pequeños en la amplitud. Ok, muy bien. Dulce Aurora. Sí, Miss. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de las cartas individuales? Analiza cada medición individual del proceso y detecta cambios grandes tanto en la media como en la amplitud de la dispersión. Esa es buena pregunta. Lástima que no vimos las cartas individuales. Daniela. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Cuál es el uso de la carta de desviación estándar? Analiza la desviación. Ah, no, todavía no aparece, ¿verdad? Sí, ya aparece. Ya, ahí está. Dice, analiza la desviación estándar que se calcula cada subgrupo como una estrategia para detectar cambios en la amplitud de variación del proceso. La falta de normalidad afecta un poco a la carta. Ok, muy bien, Daniela. Gracias. Greisa. Sí, se lo voy a leer. Ok. ¿Cuál es el propósito de la carta de medias? Analiza las medidas de subgrupos para detectar cambios en el promedio del proceso. Ok, muy bien, Greisa. Michelle. Aquí estoy, Miss. Se las voy a leer. Ok. ¿Cuál es el propósito de las cartas de rango? Analiza los rangos de los subgrupos como una estrategia para detectar cambios en la amplitud de variaciones del proceso. Ok, muy bien. Leslie. Se lo voy a leer.
Muy bien. Dice, ¿qué carta necesita un proceso de bajo volumen donde se requiere un tiempo considerable para obtener un resultado? Las cartas individuales. Me suena como una pregunta de examen. Alberto. Ok, le voy a leer, maestra. ¿Eh? Sí, la verdad. Suba la clase, suba la clase. Apoyo a mis compañeros, maestra, suba la clase. Sí, la voy a subir ahorita. Alberto. Ok, ahí va. ¿Qué analiza una carta individual X? Analiza procesos de bajo volumen donde es requerido un tiempo considerable para obtener resultados o mediciones, de 1 hora a más horas. Ok, muy bien, Alberto, gracias. Jesús Roberto. ¿De nada, maestra? Presente mi. Ok, tu pregunta, Jesús. No tengo mis. Ok. Alan. Hoy le voy a leer. Ok. ¿Por qué es recomendable que una carta RN esté en un rango entre 3 y 11 subgrupos? Porque es más capaz de detectar cambios en la amplitud de dispersión del proceso. Sí, muy buena pregunta. Lili. Gracias, Ricardo. Lili. Lili me dijo que se iba al médico. Saraí. La voy a leer, Miss. Ok, Saraí. Dice, ¿qué carta se usa en conjunto con la carta de medias y por qué? La carta de rangos cuando es menor a 11 y la carta de desviación estándar cuando es mayor a 10 y se usan en conjunto porque el tipo de proceso es similar al de la carta. Mayram. Se hace referencia a las cartas individuales, ¿verdad? Muy bien. Esa es como que tipo pregunta mía de las confusas que a veces les pongo. ¿Verdad? Sí. O sea que le tienes que pensar porque tienes varios elementos, pero estás buscando una respuesta específica. ¿Sí? Mariela. Se la leo, Miss. Ok. Dice, ¿cuáles son las consideraciones adicionales de las cartas de medias? Dice, los límites de control indican dónde se esperan que varíen las medias de los subgrupos, por lo que no indican dónde varían las mediciones individuales y no tienen nada que ver con las especificaciones. Ok, muy bien. Gracias, Mariela. Lizeth. Sí, Miss. Leer. Dice, ¿en qué caso es necesario hacer una carta de medias individuales? Para monitorear variables del tipo continuo en el caso que se trabaje con procesos lentos o costosos, en los cuales para obtener una muestra de la producción se requiere de periodos relativamente largos. Muy bien. Alicia. Ya voy, Miss, ¿le comparto? Sí. Es la 2. ¿Para qué se analizan los rangos de los subgrupos? Para detectar los cambios en la amplitud de la variación del proceso. A ver, ¿para qué se analizan los rangos de los subgrupos? Pues sí. Sí, ya le entendí. Muy bien. Gracias, Ana Karen. Bueno, muy bien. Hugo. Ana Karen fue al dentista, me dijo que le avisara. Sí, muy bien. ¿La presento, Miss? Sí, por favor. Ya la están viendo, ¿verdad, Miss? Sí. Es que tenía apagado el micrófono, ya estaba hablando. La pregunta es, ¿cuáles son las principales características de un proceso masivo? Bueno,
Pues las principales características de un proceso de esta naturaleza son una cadena de montaje, o también conocida como una producción en serie, que va pasando de un trabajador a trabajador o bien de una máquina a una máquina. Esta cadena tiene como finalidad el reducir los desperdicios de tiempo y de dinero para así aligerar los costos que tiene que pagar la empresa en la producción del producto. También tiene un alto grado de mecanización, es decir, hay una amplia presencia de máquinas en el proceso que ayudan a mejorar los estándares de calidad. También las partes o características están estandarizadas, es decir, tienen un estándar de resistencia, durabilidad, viscosidad, acidez, etcétera, ya establecidos como lo hemos visto por especificaciones. La definición, tiene una definición rígida del puesto de trabajo, está limitada a un conjunto de tareas muy específicas. Es decir, que si hay alguna persona que esté trabajando en un proceso de estos, tiene un puesto de trabajo muy específico, como puede ser verificar el buen funcionamiento de las máquinas, en el caso de ser un operario, el estar checando que el proceso se esté llevando de manera adecuada, y si no, tener la disponibilidad y la ambición de parar el proceso para evitar que se produzcan productos defectuosos. Y también como última característica es el ritmo continuo de la producción. Como ya lo mencioné, pues es en serie y está pasando de máquina en máquina o de trabajador en trabajador. Y el proceso masivo más conocido pues fue iniciado por Henry Ford para la empresa de carros Ford. Ok, muy bien, Hugo. Gracias. Sí, ¿verdad? Janet. Presente, Miss. La voy a leer. No la tengo contestada. Dice, ¿por qué puede llegar a resultar afectada la carta individual de X? ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Sí, sí se escuchó. Ah, ok. Solo que esa no la tengo contestada. A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Cómo era la pregunta? ¿Puedes repetirla, Janet? ¿De qué qué puede? Sí, de adelante. Porque puede llegar a resultar afectada las cartas individuales. De X. De X, perdón. O sea, la carta de medias, ¿no? Entonces, acuérdense, ahí la carta de medias tiene pues dos desventajas. Una que nos dice si se encuentra dentro de los límites, pero a su vez hay que evaluar los límites, que es cuando nosotros la complementamos con la carta de rangos, para ver que esos límites del proceso vayan de acuerdo a los límites establecidos por las normas. La otra desventaja es que cuando tenemos un mayor número de datos por subgrupo, entonces pierde la capacidad de poder evaluar los pequeños cambios. Entonces, por eso es de que siempre la carta de medias, la carta de rangos, la carta de medias se complementa con la carta de rangos y la carta de desviación estándar. ¿Sí? Okay. Esa explicación también les va a servir para varias preguntas del examen. Jesús. Gracias, Miss. Gracias, Janet. Jesús se encuentra por ahí. ¿No? Ulises, André. A ver, Ulises, ¿nos haces tu pregunta? ¿Sí tienes pregunta, Ulises? Ok. Benjamín. Presente. ¿Tienes pregunta, Benjamín? Sí, déjame se la leo. Ok. Y... Espera que se me congeló un poquito esto. Ahí está. ¿Qué carta es capaz de detectar cambios más pequeños a medida que el N crece? Y es la carta de rangos. ¿Seguro? ¿A medida que N crece? ¿Sí? No, tu respuesta es la carta de desviación estándar. Ah, sí, cierto, perdón, me equivoqué. Ok. Sergio. Gracias, Benjamín. Presente.
¿Ok? ¿Qué carta no es óptima para detectar los cambios medianos y pequeños? La respuesta es la carta X o carta individual. Ok, muy bien. Ulises Samuel. La voy a leer, Miss. Muy bien, Samuel. ¿Cuál carta se usa cuando se quieren detectar pequeños cambios en la expresión del proceso y se estén dispuestos a atender? Y la respuesta es carta de desviación estándar. Ok, muy bien. ¿Y Daniel? José Daniel. Ok, Daniel, ¿nos compartes, por favor? Alguien que nos ayude a leer la pregunta de Daniel porque no tiene micrófono. Daniela, ¿nos ayudas? Sí, Miss. ¿Qué podría causar que un proceso esté fuera de control? Un proceso puede estar fuera de control debido a su asignable variación que puede ser rastreado a causas específicas. Ejemplo, desgaste de la herramienta. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Mariela y Ernesto, si me dan chance para checar lo de sus currículums. Sí, Miss. Ah, no, era Aurora. Aurora y Ernesto. Sí, Miss. Sí. Pero los demás nos vemos mañana. Mañana, Miss. No va a haber clase de habilidades, ¿verdad? No va a haber clase de habilidades, al menos que me manden correo para aclarar algunas dudas, programamos la sesión. Ok. Ya sería de forma individual. Yo creo que el examen no les toma mucho tiempo, igual y si quieren a las 11:40 en punto. Muy bien. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, pues. Cuídense, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra.